¿Cómo están? Buenas noches, don Quique. ¿Cómo está, ciudadano? Emilio Salazar. Mensaje subliminal. Mensaje subliminal, ya. Me regaló Maines. Maines nos lo mandó Mainesito. Mensaje subliminal, ya. Algo. Ese cocodrilo de mensaje subliminal. Verde cocodrilo. ¿Usted fue diputado con Maines? Sí, fui diputado con Maines. Maines exactamente el dirigente nacional del coordinador nacional. Pero más que diputado soy su amigo. Es amigo personal y cuando vino en campaña, a pesar de yo estar en campaña por otro partido, fui a verlo y comí con él. Sí, es mi amigo y le tengo gran cariño y se me hace un tipo muy brillante, se me hace un hombre extraordinario y que está lleno de virtudes. Dirán, oye, pero también tiene defectos, todos los tenemos, pero a mí me quedó muy bien y muy echado para adelante. Creo que fue una muy buena elección de Dante. Para ponerlo al frente, fue su candidato presidencial, emerge después de que yo creo que fue la mejor campaña. Que Samuel no puede, sí. Que Samuel no puede cuando es gobernador de Nuevo León, emerge Mike, no emerge, pero asume. Es muy buen orador y transmite mucho su energía. Y fue el que mayor puntos obtuvo, se podría decir. En función a lo que hizo, sin duda. Proporcionalmente muy bien, le fue muy bien. ¿Y usted qué piensa del partido Movimiento Ciudadano? ¿Cómo lo observa? ¿Qué le parece? ¿Lo conoce? Todos los partidos lo que necesitan es la confianza de un gobernante que les permita ir creciendo. Movimiento Ciudadano, habría que revisar la historia. En Jalisco, primero con un gran líder como era el anterior gobernador Enrique Alfaro, siendo presidente municipal de la capital, se fortalece haciendo estructura, etcétera, y de ahí brinca a ser candidato a gobernador. Y gana muy bien. Porque Alfaro había pasado por varios partidos y gana muy bien, y al posicionarse con eso también gana diputaciones locales y federales, y de ahí pues ya no hay quien lo pare. Pero no podemos comparar porque hay estados donde eso es imposible de hacer y hay estados donde es muy fácil hacer una estructura. Por ejemplo, en Tabasco son pocos municipios, todo plano. 17. Háganlo una aquí con 120, Campeche. 124 o Campeche son 4. Pero en Oaxaca 504. Sí, entonces ¿hace asambleas ahí? Entonces de eso depende. Creo que es un buen partido, pero creo que también todavía les falta para dar el brinco. Solo ganaron un distrito. Y seguramente hubieran ganado también Campeche con el señor que lo están persiguiendo y que le prohibieron, y su suplente fue el senador, porque no vamos a acordar el nombre. Él fue candidato a gobernador y seguramente ganó, pero se le hicieron tablas. Y ahora era candidato a senador y sus números decían que iba a ganar. Yo lo veo con una gran proyección. Entró como primera minoría. Bueno, al partido, al color, al movimiento. Siempre que usted se refiere estadísticamente a quien en la última tiene una proyección más alta, como fue esto, con lo que dice Quique, pues es el que tiene más probabilidad. Eso es estadístico, simplemente. La cuestión es que en la política, aparte de lo estadístico, necesitas el liderazgo. ¿Qué transmite? ¿Quién lo transmite? ¿Cómo lo transmite? Y si el partido le va a meter el dinero necesario donde puede ganar. Las capitales, como todos, son los que les interesan, y como le interesan al PAN y como le interesan al PRI, porque de ahí pueden crecer a otra cosa. El liderazgo político de Dante Delgado también es como todo ciclo en la vida, también está llegando a un término. Sí. Estaba enfermo, pero ya se recuperó, se lo dieron de alta, está muy delgado. Pero Dante también es un hombre que la pasó muy duro. Él fue hasta la cárcel. Sí. Y estuvo aquí en Chiapas en el 94, cuando después del zapatismo vino como representante del gobierno federal. Un tipo inteligentísimo, un tipo muy echado para adelante y muy valiente. Vea lo que ha hecho. Ha logrado consolidar un partido por el que nadie daba nada, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? Convergencia. Y bueno, supo emerger de la derrota. ¿Usted las ha tenido? Me ganó la pinche balaza. ¿Y usted las ha tenido? Pero yo digo creo que todos. De cualquier tipo. Es que eso que me quedé pensando. Hay derrotas emocionales, hay derrotas amorosas, hay derrotas electorales, hay derrotas de muchos tipos.
Hay quien dice, empresariales, a mí, financieras. Sí, financieras. Hay quien me dice que es una frase que dos cosas no me gusta oír. Después de la tempestad viene la calma, cuando está todo totoreco de la tempestad. Y dos, el que dice, yo no cambiaría nada nunca en mi vida. A mí se me dieran la oportunidad de volver a, perdón por la expresión, de volver a vivir, cambiaría yo muchísimas cosas tratando de ser una mejor persona y mejor político y mejor empresario y mejor papá y mejor todo. Pero hay quien te dice, yo no cambiaría nada de mi vida. Bueno, pues yo creo que va sobre la base de que ya no se puede cambiar absolutamente nada. Pero si tuviera la oportunidad, ¿no cambiaría nada? No, por supuesto que sí, pero eso es imposible, pues. Es una utopía. Pero si usted hace la pregunta, muchos le van a decir que todo sería exactamente igual. Porque damos por hecho de que ya lo viviste, ya lo pasaste, maltrecho. Pero ¿no? Tienes una oportunidad de aquí en adelante de hacer las cosas diferentes. De acuerdo. Bueno, de acuerdo. Pero y no todos lo entienden. Esa es la famosísima y poderosísimamente dual, pensando en el pasado. Pero no me ha contestado usted si tuvo derrota. Sí, maestro, sí. Y algunas de tropiezo. ¿Y cómo se ha levantado de ellas? Con estoicismo. Sí, claro, con estoicismo. Tenía yo que sacar este espadazo atravesado en la espalda. De manera estoica. No, bueno. Con valor, con fuerza, con ánimo. ¿Cómo lo enfrentes, no? Si crees que perder millones de pesos, si crees que malinvertir tu dinero y perderlo ¿ya es una derrota? Pues, ¿y dónde está tu carácter? ¿Dónde está tu y puede ser una derrota, pero... o es una derrota, pero hay que crecerse a ellas, ¿no? Y insisto, las hay de todo tipo. ¿Quién ha pasado? El propio Dante fue a la cárcel, ahora enfrentó al cáncer y se tienen que levantar y seguirle. Se yerguen, como dice usted, estoicos ante el viento, ¿no? Que así termina una película de Anthony Quinn de el viento y el león, ¿no? Que mientras el viento pasa sin sentirlo, el león estoico se queda esperando que el viento pase y él ahí sigue, ¿no? Lo que el viento Juárez. Sí, o sea, no pasa nada. El viento puede ser violento, fuerte y todo, pero pasa sin hacer daño. No, yo sí puedo reconocer en lo inmediato muchas derrotas de esas características. Pero ha tenido la fuerza de levantarse. Pues es que tampoco me puedo dar el lujo de decir, pues ya ni modo, ya bajen el telón, apaguen la luz, vámonos. No. Pero piensa usted que muchos se dan el lujo, si muchos se lo dan. Se dan por derrotados. Muchos se dan el lujo de... Hay muchas personas que salen por la puerta fácil también. Bueno, ¿cómo se hace para levantarse de la derrota? No, yo creo que centrarse bien en lo que uno quiere y salir adelante y ver más por tus hijos, hijas que tenemos, ¿no? Y no sé qué es lo que te da inspiración. ¿Se han tomado tiempo para lamerse las heridas? Inevitablemente, por lo menos el periodo de vergüenza. Y después salir al público nuevamente. ¿Cómo te fue bien? ¿Qué pasó con aquel? No sé. ¿Y pusiste tu periódico? No. ¿Pero qué vas a hacer? Ahora voy a poner una estación de radio. Claro. Ahora voy a... Y vas para adelante. Porque también te autoimpulsas, ¿no? Sabes que de esa derrota no la vuelves a cometer. No todo el mundo se autoimpulsa. Muchísima gente ahí se queda. O va para abajo. O va para abajo, sin duda. Oía ayer viendo en el Instagram algunas historias, híjole, háganse un favor algunos aspirantes, no digan esas cosas. Oía un aspirante, no voy a decir ni a qué porque sabrían quién es, y que tiene un puesto mediano, y hablan con una suficiencia como que fueran los que lo saben todo, y luego hablan de una grandeza como si fueran los más grandes del mundo. Y digo yo, si con un puesto de este tamaño y con una aspiración que no tiene ninguna posibilidad, pierden el piso. ¿Usted cómo le ha hecho en las derrotas? En las derrotas... el siguiente paso. Pienso que lo primero que yo hago, y lo que he hecho es, me tomo un tiempo, y quizá un día o dos, o los que sean necesarios, para lamerme las heridas. Creo que de inmediato hay que limpiarlas, desinfectarlas. Suturar. Y si es necesario llorarlas, si es necesario como sufrirlas, sufrirlas, ¿no? Y luego va para adelante. Eso es lo único que pudiera... Ya cicatrizado. Hasta ya que está empezando la cicatriz, pero le echas limón para que cicatrice. Yo le recuerdo en alguna ocasión yo pensé, a lo mejor ingenuamente, que yo iba a ser candidato plurinominal, diputado local por el PRI. Y
me citan en México, voy allá y no voy a hablar de quién era el presidente del PRI nacional en esa época. Me empieza a dar vueltas y amigo personal a quien yo había ayudado a hacer muchas cosas. Vueltas y vueltas y vueltas. Le empiezo a llamar a un amigo mío, a quien yo aprecio mucho, y no me toma la llamada. Y no estaba. No me toma la llamada. Y empiezo a sentir que las cosas están Fuera. mal, pero insisto. Entonces Orlando Arbizu, que había sido ya diputado varias veces, senador, era el subsecretario de algo en el PRI, y él me dice: Emilio, ven, yo veo las cosas muy difíciles, tuvo esa gentileza, pero para que no tengas que estar operando de oficina en oficina, te doy mi oficina. ¿Qué? Citas Sí, ya me lo ha contado. Sí, entonces él me da esa oportunidad, hacemos todo el intento, no se puede, y pues había que rezar a lamerse las heridas. Cuando estoy en el aeropuerto, me encuentro al amigo que no me había tomado las llamadas. Y lo voy a saludar. ¿Qué pasó? Oye, le digo, no me tomas ni siquiera una llamada para decirme, ya te chingaron. Ya no se puede. No se puede. No, es que estaba en Acapulco, no sé dónde, etcétera. Pero sentí muy hipócrita la respuesta, ¿no? Me pudo haber dicho... ¿Esa fue una derrota? ¿Me ibas a hacer? Sí, yo me sentí muy derrotado, o sea, muy desilusionado. Es que ese es el impotente. tema. Muy desencantado, muy impotente. Y porque la expectativa la generamos nosotros. Y ya en la casa, me dio hasta una gripa muy fuerte. Ya en la casa, lo que dije es: necesito un día o dos para pensar si vale la pena seguir en esto o no, porque lo juegan a uno. Pero se tiene uno que levantar y darle para adelante, de una u otra manera. Creo que ayuda mucho las pláticas con los amigos, sí. El consejo. Sí, ¿verdad? Y luego, sobre todo, con gente que lo pueda uno coachear, que le pueda decir: bueno, no te preocupes, vuele por acá, encuentra esto. La vida es más que eso, sí. Sí. Bueno, pero es muy difícil. Es que la verdad, el estoicismo dice que cómo enfrentas cada situación y cómo... Así es. Sí, pues, pero en cabeza ajena. Compadre, dale así, pero en los zapatos del y en el momento, ¿no? Y más en el momento que estás... Terapeuta, en tu contexto. Dice: bueno, es que con un terapeuta va a ayudar, sí, pero el que se avienta al vacío no es el terapeuta, es uno. O sea, haz esto, ¿no? Sí, pero el que se avienta es uno, no es terapeuta. Dice: si te avientas aquí te vas a liar a toda hora, yo me voy a dar un chingazo. Tú avientas, de eso te va a curar. Y te avientas. Es decir, solo el cucharón conoce el fondo de la olla. Esa es la verdad. Quique, perdóname. Y no por decirle cucharón o algo. Pásame, una vez se me está escurriendo mi nariz. Un pedito de aquel del... Perdón, pero aquí le que vamos a adoptar nuevas prácticas. Sí. No. Se me está saliendo el cerebro. Puta madre, qué raro. Sí. Porque es como que la alergia, ¿no? Sí. Ya sentí que me escurrió y ya le di dos... Yo pienso que la mesa de las heridas es bien importante. ¿Cómo? Que la mesa de las heridas es bien importante, o sea, de autoconsolarse. Que eso es realmente, ¿no? 3, 2, que eso es lo que ayuda mucho. Sí, la mesa de las heridas, reconocer el error. Y hay dos pasos. Yo recuerdo un discurso también en la Cámara de Senadores. En la permanente, después de una cuestión electoral, empiezan los pleitos, ¿no? Que aquí, que allá, que yo creo que debió haber ganado. Y había una discusión brutal. Entonces me toca subir por mi partido y le digo: señores, ya me perdí. Íbamos a discutir los resultados electorales, era la agenda política, porque en esa época sí se podía poner la agenda política, incluidos los de Morena. Y yo creo que las elecciones tienen un resultado bien claro. Donde se ganó y se gana por una buena cantidad, se ganó bien, pues a festejar y a disfrutar el triunfo. Donde se perdió y se perdió bien, que los números no tienen, pues bueno, reflexionar qué lo hizo y qué hizo que perdiéramos y tratar de ser mejores en la próxima. Y donde está apretado, pues que resuelvan las autoridades jurisdiccionales y dejémonos aquí de gritos y cosas, porque además yo no anduve como muchos de ustedes de matraquero en el turismo legislativo en cada estado viendo dónde me la podía pasar mejor. Por supuesto que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero sin embargo fíjese que causó muy buena impresión porque
Sí, era el corte. Pero hasta aquí, señores, ganamos, perdimos, y donde hay que pelearlo, pues lo peleamos. Pero no es acá, no es en la Cámara, es en los organismos, no es con gritos, no es con... Pero maestro, cuando habla usted así, y regresamos al tema de las derrotas, mucha gente se queda anclado ahí. Pues no, pero es que a mí, ese político, ese partido, ese momento, ese gobernador, ese fulano, ese bueno, hay cosas me tiene hoy. Hay cosas que no se olvidan. Yo no digo olvidarlo. No, por eso lo que dice que no se puede. No es que uno, claro, pero hay cosas que sí las guarda uno en el corazón y que lo lastiman a uno cuando las recuerda, pero también hay que tenerlas presentes para no volverlas a cometer. No lo vuelves a cometer tan fácil. Bueno, hay muchas personas que lo vuelven a cometer. Hay muchas que vuelven a caer. Pues el alcohol es la misma piedra en el camino y que rodando se encuentran. Nosotros hemos platicado de un comunicador a los que los tres conocemos, que es muy difícil tratar con él. Usted se acordará aquí en Quique, porque trabajó con usted también, ¿no? Sí, y conmigo también. Imposible. Y sin embargo, él no se da cuenta. Él sigue siendo igual. Yo tuve una diferencia fuerte con él y tú lo oyes hablar y se cuenta que no pasa nada y que no hace nada. No, hay quienes viven otra. Yo creo que porque en otra dimensión, otra forma de vivir la vida, de otra forma, otros ojos, otros. No, sí, claro. Digo, muchas. Y a mí lo que me ha pasado ahora que podemos llamarle derrotas a varios momentos de la vida. Sí, ¿no? Y los hay. Y que dices tú, bueno, yo no he leído el estoicismo, pero pues no te queda de otra más. Ni siquiera los apuntes de Marco Aurelio. No, o sea, los que no me he profundizado, que la vida te pone ahí al frente. Que no me voy a quedar 6 meses lamiéndome mis heridas. No. Par de... Sí, lamerle las heridas. ¿Pero cuánto tiempo es? En un tiempo razonable. ¿Pero cuánto tiempo es ese tiempo según razonable? Según lo que haya pasado. Yo creo que cada uno tiene sus tiempos. Digo, no puede ser mucho. Si te birlaron 200 pesos de combustible, no es una derrota. Sí, ¿A qué le das dimensión de derrota? Vamos a pensar que usted quiso empezar un negocio, sale muy mal. Pues quizá la reflexión interna sea 1 o 2 días y salir. Y en la política es 1, 2, 3 días, una semana y a darle. Por eso no creo mucho en los pésames ni en decir, oye, lo siento mucho. No creo en eso porque yo creo que lo que menos quiere el derrotado o el perdedor o el que tuvo broncas es que lo estés... se lo estén restregando. Se lo estés restregando. Bueno, yo recuerdo mucho, hace muchos años, que a mi madre le dijeron, hable usted del accidente, un accidente de tránsito muy, muy violento allá en Huixla. Hablarlo, verbalizarlo, volver a reconstruir su memoria, volver a empezar, le ayudó a superar, porque era una aflicción, era volver a contarlo, era un susto, fue un susto para toda la familia. Entonces, volver a hablarlo en el trayecto de un periodo de tiempo, pues ya lo contaba, ¿no? Ya hasta mostraba sus cicatrices. Hay que ver cómo cada gente enfrenta sus derrotas, ¿no? Sí, yo creo que yo puede ser que tengo un negocio, pero no asimilo lo mismo yo que tú, ¿no? Sí. Yo creo que cada quien lo asimila, aunque sea la misma inversión, aunque sea el mismo negocio, aunque sea el mismo amor, lo que sea, hasta la misma persona que nos hayamos enamorado los tres, yo creo que los tres es diferente, ¿no? Sí, y me acordé mucho porque oí a esa persona que con una suficiencia tal le dice a las gentes con las que está hablando, es que yo soy el natural y por esto y por el otro y por la gran confianza. Dije, no puede ser. No puede ser. Sí, puede ser. Hay gente que vive en esa egolatría. Está engañado. Pues. ¿Sí? Está engañado. Sí, está engañado. Sí, pero como platicamos, tienen otra visión, tienen otros ojos. Digo, al momento, no sé, a lo mejor a la hora que toman... Hay derrotas que parecen triunfos. Es decir, por ejemplo, la de Maynard fue una derrota que parecía triunfo. Es un triunfo. Exactamente. Yo aquí sentí que en la última elección, si sacaste más de 50,000 votos, para mí fabuloso. Yo gané con 45 en el 15. Si ahora tengo 50 y tantos, pues 10,000 para más. mí es mucho mejor. Es decir, no te sientes tan derrotado, sientes que hiciste tu mejor esfuerzo, pero que ante la fuerza de muchas cosas que tiene caso platicar ahorita, no pudiste, pues bueno, pero diste tu mejor esfuerzo. Ahora, si quedaste con 1,000 votos, entonces sí, ya pégate un tiro. Conozco. A varios. Entonces, esos pues, ni siquiera intentaste la victoria, ¿no? Te fuiste directo a la derrota. ¿A qué le das dimensión de derrota también y cómo entras al proceso de sanarla y darle para adelante? ¿Qué es una derrota? ¿Qué es una derrota? Bueno, para cada uno es diferente.
Habrá quien pueda ir vamos a hablar de lo político, nada más como referencia. Nada más sí. Hay quien pueda decir, yo fui a la elección, me dieron una lanita en el partido, me la quedé, saqué 1,000 votos, yo gané. Sí. O sea, depende del enfoque que cada uno le dé y de la calidad y estatura moral que cada uno tenga. Y le voy a agregar algo. Y yo por eso digo que nunca debe uno discutir con quien no tenga cuando menos tu estatura moral. Si la tiene menor, vas a discutir con un bobo. Si la tiene mayor, te va a avasallar y quizá puedas aprender algo de eso. Pero hay quienes se sienten con la estatura moral de poder juzgarlo a uno. Primero que se juzguen ellos mismos, cuando ellos mismos tienen vidas muy duras, ¿no? A mí alguien me juzgaba muy duro y alguien me regaló una copia de cómo le habían pegado a su mamá y tenían una denuncia. Una denuncia. Y yo digo, Madre Santa. ¿Cómo te atreves a criticar? Sí, bueno, pero le digo, esa es la estatura moral de la gente. Pero fíjese también que luego uno es autoexigente, ¿no? Uno quiere siempre más arriba, siempre más adelante. No todos, Miguel. O sea, hay mucho conformista. Creo que son los menos. Sí, hay mucho conformista, pero luego también le damos una dimensión de derrota a algo que sí, ubícalo en su exacto término y en su preciso momento, en su tiempo, en el impacto que tuvo. Pero si no tienes la estatura moral, el bagaje cultural, la formación, la madurez, los años, haces de eso una cosa... Una tragedia. Una tragedia, pues, ¿no? Y te quedas anclado en ese tiempo. Y es que yo no debía haber sido así porque pero ya pasó, pues. Y es que... Ya pasó. Sí. Y vivir en la angustia es... Pero depende mucho de la estatura moral. Yo le platiqué del niño de la iglesia que me dio una lección de estatura moral, ¿no? El que me pide 20 pesos, lo platiqué, ¿no? Creo que sí. Un niño me dice que si le doy para unas sabritas y un refresco y le doy el dinero, le digo, ahí está. Yo pedía para que se lo quedara, ¿no? No me acuerdo si eran 50 o 20 pesos lo que le di. Ya hace muchos años de esto. Ahí en la iglesia de la Colonia del Retiro. Y cuando salgo me está esperando el niño. Cuando estoy a la mitad de la misa adentro y me dice, acá está su cambio. ¿Cómo mi cambio? Sí, yo le pedí unas sabritas y un refresco, pero esto es lo que me sobró de lo que me dio. Digo, no, quédatelo. Me dice, ¿lo puedo dejar de limosna? Él que estaba en condiciones de extrema pobreza. Todavía se pensaba en dar. Una cachetada a muchísima gente que de manera muy egoísta enfrenta la vida día a día, ¿eh? Sí, la pobre. Te da pensado en dejar en limosna, ¿no? Sí. En dar de su pobreza. Sí. No, es muy difícil que mucha gente, nosotros podemos estar hablando aquí con esta suficiencia, ¿no? Con esta distancia. Yo pienso que al contrario, lo estamos hablando hasta con nostalgia de tiempos idos y hasta con dolor de fracasos tenidos, porque a veces ahí quedan las cicatrices. ¿Cuándo se cura un dolor? Cuando dejas de sentirlo, no necesariamente, porque puede estar por ahí adentro subyacente. El dolor se cura cuando se cura, punto, no antes. Y van a decir que eso es muy lógico. No es tan lógico, porque hay quien piensa, ya mi cicatriz está, ya hasta se cayó la costra. Pero adentro puedes tener una terrible infección que ahí sigue. Sí, que la epidermis se cuida así. Cada uno puede hacer su análisis personal para saber si ya estás curado y vas para adelante o no. Dicen que el tiempo no cura. No, eso nada. no. Solo el tiempo. Que el tiempo no cura nada. No. Solo dicen que es una canción que dice que el tiempo solo cura lo que no importa ya. Sí. ¿No? Y lo que no importa ya, pues está curado. Está curado. No. Sí, ya no te importa ya. Bueno, nos metimos a filosofar, chico. Es que yo digo, cuando hablas con la suficiencia de tu experiencia y lo pones aquí con el corazón. Pero si agarras todo esto y dices, es que fulano de tal, entonces, ¿quiénes somos con nosotros como para... ¿Qué nombramiento nos dieron para criticar a la gente? Ni de juez moral, ni de Ministerio Público de la conducta ajena, ¿eh? No somos eso, pero ni nosotros ni nadie. Y sin embargo, ¿a quién se erigen? Juez supremo de la moral y Ministerio Público plenipotenciario de la conducta ajena. Pero eso habla... Ya andan por todos lados madreando. No, pero por eso habla de su nivel... Sí, de su estatura moral. ¿no? O sea... O pobres diablos, ¿no? Perdón por la expresión. No, pero es cierto. Conozco, y no lo voy a mencionar aquí. Me lo prohibieron. No, hombre. Porque no, si no, a lo mejor la lista nos quedamos aquí 40 minutos, 50 minutos, una hora. Bueno, y luego este podcast ya te agarró aires filosóficos. Pues, y qué bueno, porque pero es que no todos los días lo hablamos así. No todos los días lo platicamos así. Sí.
No lo hablamos así. Y muchos de los políticos, debiera saber la gente también, han pasado derrotas brutales y se han levantado de ellas para... ¿El mismo gobernador? El mismo gobernador, que a pesar de que hace 6 años no pudo, tuvo la... Ahí sí que fue de manera muy estoica, muy fuerte, muy animosa. Enfrentó su reto de ser senador, porque al final él quería ser candidato a gobernador, y fue un gran senador, presidió la mesa directiva, presidió la Junta de Coordinación Política. Y salió en hombros. Y vino con más madurez, con más inteligencia, con más ánimo a enfrentar una cita inevitable que tenía, su destino, ser gobernador. Pero bueno, ayer entrevistamos... Entonces, hace 6 años, ¿creen que fue una derrota? Yo digo que no. Se puede interpretar que sí cuando tú ya estás seguro de que vas a hacer. A ver, el candidato opositor que iba con una alianza y le deshacen su alianza a la mitad, él pensaba que iba a ganar. Cuando le deshacen su alianza, pues, es una derrota. Sí, es cierto. Fue una gran derrota porque lo bajaron a tercer lugar. Entonces, ¿hablamos de quién, perdón? Albores. De Albores. Entonces, para quien quiere y está seguro que puede ser y no lo eres en el último minuto, pues es una gran derrota. Como le platico yo hasta la senaduría, dices, ¿qué derrota? Fue derrota sin estar. Sí, claro. Pero es derrota. Pues, a lo mejor me hubiera yo anotado antes y no hubiera pasado nada, pero bueno, pasa. Depende de cómo cada uno lo enfrente. Sí, el punto de vista de cada uno, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere, su fin? Sí. Es que yo creo que ya en vida pública, ya hablando de candidatura, hablando de... Sí, de vida pública, sí. Sí son derrotas, pero bueno, me quedo pensando en el gobernador. Bueno, derrotas, como dice aquí, que relativas, porque si te logras rehacer para ser más grande, fue enseñanza. Fue enseñanza. Bueno, el 2018 del gobernador fue una derrota de características políticas, por no ser candidato a gobernador, pero fue un gran triunfo como senador. Pero fue, como persona, yo creo que fue un gran triunfo. Yo creo en una frase. Y además, como político, hizo un político nacional, con presencia nacional y con muchísima fuerza en muchos estados. Que regresó fortalecido y maduro. Convirtió su suerte en destino. En destino. Porque estuvo ahí, hizo de ese Senado una maestría, un doctorado. Yo se lo decía siempre, tienes una cita con el destino. Y hoy su cita la tiene que renovar, la tiene con la trascendencia y con ser parte de la historia, de la buena historia de este Estado. Y creo que así lo está haciendo con lo de seguridad y con todas las medidas que están tomando. Me gustó mucho que en la entrevista a la secretaria de Infraestructura hablen de que ya no hay moches. Eso me pareció extraordinario. Esa es una buena noticia. Hay que seguir, tiene que seguir diciendo, la narrativa tiene que seguir diciendo, el oficialismo tiene que seguir diciendo, y en la realidad tiene que permear. Sin duda. Oiga, fíjate, yo quiero aprovechar, Enrique, si me permiten, entrevistamos al fiscal y nos dijo un par de cosas que luego... Es un gran tipo. En el podcast, así, en la informalidad. El chacaleo. Sí, no en la entrevista periodística que conocemos, ¿no? Sino ya un poquito de echar cafecito y platicar. No, conoces un gran personaje. Y nos dijo un montón de cosas. Fue de casi 1 hora la entrevista, pero nos dijo un par de cosas que yo quiero destacar. Hay una propuesta ahí en el Congreso para una ley por aquello de usos y costumbres, y sobre todo nuestra estadística de niñas que están siendo madres embarazadas, que la venta para casarse, bla, bla. La cohabitación forzada, como un principio de que viene el papá, quédate con mi hija, dale ahí, pero no se pueden casar. No, bueno, pero después la única reforma era esa, que no se podían casar con menores de edad. Sí. Bueno, pero le dimos la vuelta y ahora la cohabitación forzada va a ir incluso contra el padrino, contra el tío, contra el abuelo, con el que está tutelando a esa menor y que permite que el violador la tenga. Entonces, ese va a abrir un gran debate en el caso de Chiapas, cohabitación forzada. Y van a redoblar en los municipios indígenas. Claro, ya que lo han mencionado, pues, los paisanos lo quedan viendo así como que... Es para eso, porque la estadística de ahí... La segunda es, van a lanzar una convocatoria para ministerios públicos. Okay. Algo que no se ha hecho en Chiapas hace ya un buen rato. Bueno, por varios puestos, dijo, ¿no? Bueno, varios públicos, puestos. Pero... Toda la estructura de la fiscalía va a someterse a una convocatoria, va a buscar los mejores perfiles, y creo que el máximo sería el Ministerio Público. 200 millones de nóminas. Y además también ya los jueces y magistrados locales van a tener que ir a una elección.
Bueno, el 27. El 27. Sí. Digo, el propio magistrado presidente Sí, una elección. sí, una elección. Yo creo que esos son de las... Bueno, hay muchas cosas. Nos platicó de fútbol, nos platicó de cómo... Sí, le gusta mucho el fútbol y es muy bueno. Que dice que en algún momento el maestro Isela fue a hablar con su papá, oiga, deme a Jorgito, porque es buen jugador, buen zurdo. Pero no. El campo es. El campo, aquí ponte a sembrar maíz, echa Y fertilizante. creo que hizo bien. Es así, y luego llegó Casanova también, oiga, a su papá, préstemelo, yo me encargo porque tiene talento. No, que se ponga A estudiar. a estudiar. Y bueno, también latino, ¿no? Bueno, es que los papás sabios. Sí. Algunos. Bueno, Bueno, nos Bueno, el tiempo, señores. Gracias. Siempre Buen fin de estuvo- semana, cuídense. Gracias.